rebuscados. Yo quisiera, Saya, que empezáramos por el origen de la exposición, que va más allá de rebuscados. Empieza con tu exposición de Se Rebusca. Quiero dar las gracias al Museo Histórico, a Mariana Carulla, a Moisés Álvarez y a todo el equipo que nos ha abierto las puertas de este lugar con tanto cariño. Gracias a Ladis también por haber aceptado la invitación. Y bueno, respondiendo a la pregunta, esta exposición realmente tiene sus orígenes en 2010, cuando yo como transeúnte del centro de Cartagena y como cartagenera me doy cuenta que las plazoletas de La Matuna y de Telecom las han cerrado porque han iniciado unos procesos de renovación, ¿no? O de rehabilitación, como es el término técnico, que además es un término muy venenoso porque entraña una cantidad de significados y significantes. Y entonces yo me empiezo a preguntar dónde está la gente que antes estaba trabajando en esos espacios y que históricamente había venido trabajando en esos espacios y que eran parte del paisaje cultural y afectivo de nuestra ciudad. Unos meses antes, había registrado algunas personas que trabajaban en aquellos lugares y esos puestos. Posteriormente, cuando les cuento que veo toda esa plazoleta cerrada, a mí me entra como una sensación de frustración de decir, ¿dónde está esta gente? ¿Por qué las autoridades toman unas decisiones y no nos cuentan a los ciudadanos? ¿Qué pasa con esas vidas que vivían de esto? ¿Dónde están? ¿Cómo van a sobrevivir? Bueno, me surgieron una cantidad de preguntas y llego con esas imágenes a verme con Merche Flores, que era la antigua directora del Centro de Formación, que gracias a ella y a todo el equipo que finalmente financió esa primera exposición, es que empiezo a desarrollar ese concepto. Esa gente que ya había quedado registrada no estaba, pero Merche, cuando le mostré esas fotos, me dijo, ¿por qué no hablamos también de los oficios que todavía persisten? Entonces me lancé a la calle nuevamente a registrar esas personas que seguían trabajando de manera estacionaria o deambulando por el centro de la ciudad, y armamos una exposición en la Cooperación Española que le contaba a Ladis. Eran dos paredes contrapuestas, era Se Rebusca, con el juego de palabras re, porque de este lado estaban las personas que ya no estaban en aquellas plazas que habían desaparecido y decía Se Busca, y se les veía la cara y decía nombre desconocido, lugar de trabajo plazoleta de La Matuna o plazoleta de Telecom, tiempo de trabajo desconocido, y en la cara opuesta estaba Se Rebusca, que eran los rebuscadores que aún transitaban por las calles, que aún tenían una manera de sobrevivir en el espacio público. Entonces esta exposición tiene sus orígenes en toda esa pequeña historia. ¿Cómo hiciste para que no traspasar esa delgada línea en la que esas personas que fotografiaste no terminaran siendo una especie de objeto, sino que fueran el sujeto de tu obra? Bueno, yo creo que es que nace de un sentimiento muy genuino, y es la preocupación por el ser humano, ¿no? Y la preocupación por esos seres que realmente para mí son los héroes y las heroínas anónimas, que con menos de un salario mínimo, sin ningún tipo de prestación social, con todo tipo de vulnerabilidades alrededor, no solo subsisten, sino que sacan adelante a sus familias. El descubrir que esas eran personas que no solo tenían esa vulnerabilidad encima, sino que además los funcionarios del espacio público los perseguían para quitarles sus productos, para desplazarlos del espacio, pues ya en sí me parecía que eran unos sujetos heroicos, y en ese sentido no podían de ninguna manera ser objetualizados. ¿Tuviste la oportunidad de interactuar posteriormente con ellos, mostrarles la obra? ¿Cómo fue esa parte? Fue muy lindo porque cuando estábamos montando la obra en la Cooperación Española,
las señoras de Asumir, que son las señoras que trabajan allá, cuando estaban montando las caras de estas personas que se buscaban, que ya no estaban en el espacio, ellas empezaron a identificarlas y decían, ay, si yo a este le compraba el pescado, ay no, si a este toda la vida le ha comprado las verduras. Y cuando me empezaron a dar razón, yo decía, dime dónde están, porque yo necesito ir a buscarlas. Y me dijeron, están en el mismo sitio, en Puerto Duro. Claro, eso de cierta manera, eso era el día antes de que se inaugurara la exposición. Y de cierta manera, eso completaba, cerraba el ciclo de la obra, porque me permitía ubicarlos justamente antes de dar apertura al público, de hacerlos visibles frente a la ciudad. Entonces me fui esa tarde a buscarlos a Puerto Duro y los invité a todos los que encontré por ahí, y la tarde de la exposición llegaron en fila, llegaron puntualísimos, se abría a las 6 y a las 6 estaban ellos todos en fila india, y cuando entraron a esa sala, verse sujetos como de un homenaje en un lugar tan maravilloso como es la sala de la Cooperación, pues fue muy emocionante. Entonces, no solamente tuve ese contacto, sino que posteriormente muchos de los que no habían sido retratados me decían que por favor, que por qué no les había tomado fotos a ellos, que tenía que volver a tomarles. Entonces volví un par de veces más a tomarles fotos y a llevarles sus fotos impresas en unos retablos, y fue muy emocionante, porque incluso recuerdo la imagen de uno de ellos que cuando le entregué la foto, la fue a colgar en la pared en un clavo y dijo, y me posó así muy orgulloso, y luego me dijo, no, yo mejor la voy a quitar, porque cuando vengan los funcionarios del espacio público no me va a dar tiempo, cuando salga corriendo, de llevarme la foto. Entonces, bueno, nunca se me va a olvidar. En el año 2014, en el mes de enero, con un amigo, con Augusto Otero, hacíamos un festival literario, Letras desde la otra orilla, y tuvimos la oportunidad de inaugurar el festival precisamente con esas fotografías que hacían parte de la exposición de Se Rebusca. Esto lo hicimos en la estación de Transcaribe de La Matuna, que en ese momento no estaba funcionando. Estaba pues convertido en lo que podríamos llamar un no lugar. Era un espacio sin vida, y en esa oportunidad, por un tiempo limitado, por una semana, hicimos ese experimento que resultó ser muy interesante, porque de este espacio, que no era un espacio de encuentro, terminó dotado de toda una riqueza cultural, en la cual las personas que transitaban a ver la exposición también eran personas que habitaban el espacio público, mayormente vendedores. Entonces era como una reivindicación también de su espacio y de sus oficios. Me gustaría también que nos contaras desde tu percepción de artista cómo viviste la experiencia. Esa exposición creo que se dio en el lugar perfecto. O sea, si yo hubiera podido elegir un primer lugar donde exponer, a pesar de que le doy muchísimas gracias a la Cooperación por toda la generosidad, pero ese era el espacio indicado, porque era el que unía al centro histórico que había sido intervenido con esa otra vida de los que le daban los vendedores al espacio. Y me pasó una cosa muy hermosa, y es que Ladis convocó a chicos de la Universidad de Cartagena a que se turnaran para ir custodiando la obra durante el día. Y me tocó el caso de un chico que era hijo de uno de los vendedores ambulantes que habían sido desplazados, y me contó al ver las obras que casi se mueren, y me decía, cuando nos tocó irnos fue durísimo, porque había tal nivel de hermandad en este sitio, que mi papá era diabético, y entre todos los compañeros de la plazoleta de La Matuna se recogía siempre un dinero para comprarle la insulina, y cuando nos tocó irnos de aquí fue como perder a la familia, ¿no? Incluso me contó que se reunían los sábados y domingos a veces a jugar fútbol, los hijos de los rebuscadores, o sea, los hijos de la gente que trabajaba ahí. Era un espacio lleno de vida, de lazos emocionales. Por eso el tema de la gentrificación es tan complicado, es toda una paradoja, porque claro,
hay espacios que van siendo colonizados por el ser humano, pero son espacios que no solamente están físicamente colonizados, sino que también son lugares donde se han tejido redes afectivas. Y cuando tú metes el concepto de hay que rehabilitar, así sin más, pues es muy traumático, ¿no? Entonces a mí ese festival y exponer en esa estación de Transcaribe, para mí fue una experiencia increíble, fue sacar a la calle esas fotografías que pertenecían a ese espacio. Hacia los años 30, de pronto para las personas que no son tan jóvenes o que más bien son muy jóvenes, no tengan idea, pero adosado a la muralla había unos asentamientos poblacionales, unos barrios, 3 barrios para ser concretos, y esos barrios fueron arrasados, fueron sacados de allí, y había todo un andamiaje desde lo institucional que también pasaba por los medios de la época, por los periódicos, en los cuales antes de esas expulsiones las personas eran estigmatizadas. Se decía que en esos barrios vivían prostitutas, vivían ladrones y había gente que trabajaba en el centro. O sea, ese tema de la generalización y de estigmatizar a la persona por el lugar que reside era como todo un montaje sistémico que se iba haciendo. Pasó lo mismo con Chambacú en los años 70, la erradicación luego del mercado del Arsenal hacia finales del 78. Yo pienso que estas cosas no son casuales, o sea, se van orquestando de lo institucional y tú dirías, bueno, pero ya hay más conciencia social, hay más compromiso, pero si tú miras, por ejemplo, en el año 2009, en el único periódico impreso de la ciudad, que es el Universal, encuentras un editorial que invita a desalentar la concurrencia de los habitantes locales al centro. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿A qué estamos jugando? O sea, si estamos en una sociedad en donde te dicen no vayas al centro, o sea, ¿cómo se pueden sentir los habitantes frente al tema? O sea, ¿cómo se puede sentir el habitante tradicional de la ciudad si le están diciendo no puedes estar en ciertos espacios? Es un poco lo que Bastenier hablaba sobre la ciudad que se traiciona a sí misma, y Santiago Burgos también hablaba de la ciudad fractal. Nos gustaría, Irina, que nos cuentes cómo es esto de rebuscar una segunda vida en las fotos de Saya. Que nos cuentas cómo surge la historia de esta exposición. Primero era idea de Saya reutilizar sus obras, ¿verdad? Probamos y ha salido algo nuevo, segunda vida, y decidimos seguir. Por fin vosotros podéis ver el resultado. Puedes explicar más, ¿no? Y a mí me daba mucha tristeza que todas estas vidas, todo esto que representaban estas personas, estuvieran en la casa guardadas. Entonces, cuando yo vi el trabajo de Irina, dije, ¿por qué no? Vamos a hacer un experimento. Llévate unas fotos, las que quieras, e intervenlas. Y ella al principio estaba un poco prevenida, me decía, no, pero ¿qué voy a hacer? Yo le decía, no importa. Si no sale bien, no importa. Y si sale bien, maravilloso. Pero es un experimento, ¿no? Y progresivamente ella me iba mostrando los resultados, y he de decir que con mucha emoción, que en el poco tiempo que duró en realidad el proyecto, como año y medio, yo vi cómo Irina se potenció como artista de una manera, no por el proyecto per se, sino porque además ella seguía explorando, ella trabaja con materiales reciclados y combina todo tipo de cosas, y es una mujer muy dedicada que vive para su arte y para su marido, claro, como debe ser. Y entonces, y sus 2 hijas, claro. Entonces, a mí me impresionó mucho ver la primera obra que ella me entregó, que me gustó,
a ver la última. Ese fue un proceso precioso de verla crecer como artista a través de estas obras a las que ella les dio una segunda vida, o sea, les dio una segunda oportunidad de vivir y una segunda oportunidad de salir a la luz. Entonces, es un proyecto realmente que nace de la amistad, de la confianza, de la complicidad, ¿no? Y de un diálogo. Me llamó la atención cuando vi el portafolio de la exposición, cuando se habla de tu trabajo, Irina, que se señala que es una apuesta, o sea, que tu apuesta artística tiende a transformar aquello que antes de nacer ya está predestinado a la basura. Y en ese sentido yo me preguntaba cómo podías tú trascender esa tentación que suelen tener los artistas, que es de hacer la gran obra, si de entrada ya consideras que puede estar predestinado a lo perecedero. Yo en general trabajo con mixed media. Mixed media significa diferentes materiales usas en un proyecto, en un trabajo, en un cuadro, en una obra. Me parece bien usar todo lo que tienes. Aquí, por ejemplo, en Cartagena yo veo mucho sobreconsumo de papel, muchas revistas, muchos anuncios, mucho papel tirada. A mí me parece bien dar una segunda oportunidad, crear algo nuevo con basura, porque eso nace sin vivir y muere enseguida. Tiramos todo, ¿verdad? Tiramos toneladas de papel, de revistas, de periódicos en basura y sin leerlos, por lo menos. Me parece una falta de respeto y usamos lo que tenemos. ¿Para qué inventar algo nuevo si hay muchas cosas maravillosas alrededor? ¿Me ayudas? Yo creo que la manera como Irina concibe el arte, o sea, el arte que ella realiza, es muy significativo porque habla de su preocupación por contaminar y llenar un mundo de basura. Entonces, sí, su obsesión, la amarga, como dice, saber que tantas cosas están destinadas a ir a la basura antes de que les puedan dar utilidad, ¿no? Y la relación que tiene eso con este proyecto es increíble porque es lo mismo, es darle a estas personas una segunda oportunidad de aparecer en el imaginario de todos nosotros, ¿no? Muchos de ellos, yo los he vuelto a ver, hay unos que están metidos en unos centros comerciales que han hecho, a los que muy pocas personas entran, porque nosotros no tenemos la costumbre aquí en el centro de entrar a esos centros comerciales, sino todo lo compramos en la calle. A otros los he visto completamente acabados, pero Irina, gracias a esa obsesión de no desperdiciar y de darle una segunda vida a todo, rescata estas vidas nuevamente y nos las trae de vuelta. En tu obra anterior, y que persiste en esta, es la temática del humor. O sea, ahora cuando terminemos de conversar y tenga la oportunidad de ver la obra, miren los títulos. Cuando mira uno cada una de las obras, hay una que, por ejemplo, es el inventario. Entonces, hay otra que se llama la oficina, otra el escritorio. De pronto, como que nos hablan de esa parte. Cuando ya teníamos como la constelación de las obras, ¿no? Tocó hacer un trabajo de psicoanálisis y decir qué hay aquí, ¿no? Que hay aquí que no está a plena vista, que no estamos viendo. Y un poco hablando con Irina, pensando en lo que había sido ese proyecto inicial de Se Rebusca y viendo el resultado, me di cuenta de una cosa que siempre había estado presente en el proyecto desde el inicio, y era que se podía hacer una analogía perfecta con los espacios de trabajo formal, entre comillas. Por ejemplo, esta señora que tiene el vasito del tinto ahí, se llama el tintico, ¿no? El escritorio es aquel señor que tiene los lapiceros ahí en la chaza, ¿no? El patrón es ese señor que mira de frente como quien dice, el de aquí se llama, bueno, ¿y para qué soy bueno? Un poco haciendo la analogía de lo que puede pasar en un lugar que se considera
un espacio de trabajo formal, porque hay que poner en cuestión siempre qué es lo formal y qué es lo informal. ¿Quién dice qué es lo formal y qué es lo informal? Yo pensaba, más formal que estas personas no hay. Ellos no tienen incentivos de que les den primas, no tienen seguridad social, no tienen vacaciones, no tienen domingos, festivos. Ellos salen a la calle todo el día y el día que llueve, ese día es probable que no coman bien y que su familia no coma bien. Si eso no es ser formal, yo no sé qué lo sea. Entonces, por eso ese juego de palabras que también acude al humor caribe, ¿no? Porque siempre trato de hablar en tono caribe. Yo no creo que la desaparición de estas personas o el desplazamiento de ellos sea como algo casual. Yo creo que es una historia que viene de vieja data y que tiene que ver con un tema de los abolengos, tiene que ver con un tema de la identidad, tiene que ver con un tema de la representación de lo popular como lo que debe ser expulsado. Y yo creo que eso nos invita a una profunda reflexión sobre el momento que está viviendo la ciudad. Yo no sé, Saya, si te parece, si abrimos a las preguntas o si directamente vamos a la exposición, no sé cómo gusten. No hay nada nuevo debajo del sol, pero en realidad no parte de nada que hayamos visto previamente, sino más bien de esa amistad que fue surgiendo y del deseo de trabajar juntas, ¿no? Yo trabajo con una obra de una amiga, de una artista, de una persona que tiene su energía, tiene composición, tiene de todo. Y mi intención ni estropearlo, ni cambiarla, sino sacar alguna sinergia de esto. Bueno, como ha salido mejor, peor, pero algunas cosas de verdad me encantan. Gracias, Martín.